Bueno, este teorema dice que la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual. Primero, polígono convexo. Si nosotros acá tuviésemos un ángulo, por ejemplo, que se mete para adentro de la figura, o sea, no es convexo, ¿sí? Entonces, todos los ángulos, digamos, tienen que apuntar para afuera, vamos a decirlo de esa manera, para que sea convexo. Y dice que la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual a tantas veces dos ángulos rectos son 180 grados, significa que vamos a multiplicar por 180 grados, como lados menos 2 tiene el polígono. Es decir, si este polígono, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Entonces, 9 menos 2, 7. Entonces, lo que quiere decir es que va a ser tantas veces 180 como lados menos 2, o sea, como 7 veces 180. Entonces lo que tendríamos es 7 por 180 o 7 por 2 rectos. Y esa va a ser la suma de los ángulos interiores de este polígono, que fíjate que no es regular, yo lo hice no regular a propósito, porque esto se cumple para todo tipo de polígonos, y sea de la cantidad de lados que sea. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vos tenés un triángulo. El triángulo, ¿cuántos lados tiene? Obviamente, 3 lados. Entonces, 3 menos 2 es 1. Y la cantidad, o sea, la suma de los ángulos rectos de un lado es 1 por 2 rectos, que es 2 rectos, que es 180. Eso vos ya lo sabés. Vamos a suponer que vos tenés un cuadrado. Un cuadrado tiene 4 lados. Entonces, 4 menos 2... ¿sí? O sea, la cantidad de lados menos 2, 4 menos 2 es 2. Entonces, el cuadrado tiene 2 veces 2 lados rectos. O sea, 4 rectos, que sería 360 grados. ¿Sí? Cualquier cuadrilátero tiene 360 grados como ángulos internos. Si vos tenés un pentágono, el pentágono tiene 5 lados, 5 menos 2 es 3, entonces vos tendrías 3 por 2 rectos, que serían 2 por 3, 6 rectos. Entonces, bueno, hacer la cuenta yo ya no tengo ganas. Pero te va a dar la cantidad de lados, te va a dar la suma de los ángulos interiores. Ahora, vamos a ver cómo lo demostramos. Se trata de lo siguiente, vos agarrás cualquier vértice de la figura y vas trazando diagonales a los otros. Por ejemplo, de A a B vos no podés trazar una diagonal, porque es un vértice contiguo. Por lo tanto, esto no es una diagonal. Vos podés trazar desde A hasta C, desde A hasta D, desde A hasta E, desde A hasta F, desde A hasta G, y desde A hasta H. Desde A hasta I ya no podés trazar tampoco, porque no es una diagonal, porque I es un vértice contiguo también. Por lo tanto, si nosotros tenemos en esta figura que tiene 9 vértices, nosotros podemos trazar solamente 7 diagonales. Y eso nos va a generar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triángulos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Tenemos 7 triángulos, tenemos 9 vértices. A los 9 vértices solamente podemos trazar 7 diagonales, siempre la cantidad menos 2. Y eso nos va a generar 7 triángulos, o sea, la cantidad de lados menos 2. Ahora, vamos a ver, en ABC, este primer triángulo, ¿sí? La suma de los ángulos interiores es 180. O sea, tendríamos, vamos a ponerlo ABC, este ángulo ABC, vamos a ponerlo así, ABC más BCA más
BAC es 180. O sea, esto es algo que vos ya sabés. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces eso es lo que estamos expresando acá. En ACD, en este triángulo tendríamos ACD, o sea, este ángulo de acá, más CDA, o sea, este ángulo de acá, más DAC, o sea, este ángulo de acá. Esto es igual a 180 también, porque es un triángulo. O dos rectos, vos ponele como vos quieras. Asimismo con el triángulo ADE. En ADE tendríamos, por ejemplo, ADE, o sea, este ángulo. Fíjate que una cosa es el triángulo ADE y otra cosa es el ángulo ADE. Más el ángulo, por ejemplo, DEA, o sea, este ángulo. Más el ángulo EAD. Esto es igual a 180, o sea, dos rectos. Y seguimos haciendo el mismo trabajo con cada uno de los triángulos hasta llegar hasta el AHI. Hasta el AHI, triángulo AHI, donde tendríamos el ángulo AHI, que es este, más el HIA, más, o sea, el HIA es este, más IAH, que es el último, y esto también suma 180, que es dos rectos. Lo que vamos a hacer ahora es sumar miembro a miembro. Y acá entonces la suma de todos estos ángulos, fíjate por ejemplo, BAC más CAD más DAE más EAF más FAG. O sea, lo que nos está dando es todo. Fíjate que vamos completando todo todo lo que yo estoy nombrando son todos estos. Entonces, todo lo que vamos a sumar en esta columna es el lado A, el ángulo A. El lado B lo tenemos, por ejemplo, acá tenemos el ángulo B. ABC es el ángulo B. Después, por ejemplo, tendríamos ACD más BCA. Fíjate que estos dos juntos me forman, o sea, este es el ángulo B. Ya tengo el ángulo B. Tengo el ángulo A, tengo el ángulo B. Estos dos juntos me forman el ángulo C, ¿sí? Entonces ya tengo más C. Fíjate que tengo CDA, lo tengo acá. CDA más ADE, que lo tengo acá. Estos ya están sumados, porque todos estos son A. Este más este me dan el ángulo D. Este más el que estuviera acá me va a dar el ángulo E. ¿Sí? Fíjate, DEA. Y acá, en esta posición, tendría que ir este ángulo, AEF. No hace falta que lo ponga, porque esta es una demostración, digamos, a nivel genérico, para cualquier cantidad de ángulos. Pero estas dos me van a sumar este ángulo. Y después el que venga acá con el que venga acá me van a dar el ángulo F. Y así sucesivamente, hasta que tengamos solamente el HIA, que era este. Más este que es el ángulo I, entonces.
Fíjate que acá lo que yo tengo es B más C más D más E más F, así sucesivamente hasta ahí, más A. Esto es la suma de todos estos ángulos, ¿sí? Es la suma de cada uno de estos. Y esto es igual, o sea, acá lo que hicimos fue sumar miembro a miembro. Esto es la suma de todo lo que teníamos acá. Y de este lado nosotros lo que vamos a tener es, vamos a llamar n a la cantidad de lados, menos 2. Y es todo 180, o 2r. Por lo tanto nosotros podríamos decir 180 por n menos 2. O 2r por n menos 2, de la forma que más te guste. Entonces de esta forma quedaría demostrado.